Partamos de la siguiente presentación de economía general con los conceptos generales. El análisis económico es muy importante y fundamental entender en el mundo, ¿cierto? Para tener decisiones acertadas en el ámbito empresarial, personal y político. Es una comprensión de todo el mundo que nos rodea y el entorno y las dinámicas sociales para poder entender las decisiones sobre los conceptos principales de economía, que trata sobre los recursos y los deseos. Los recursos son limitados, ¿cierto? Y hay que eh, entender esas dinámicas sociales de cómo las personas distribuyen esos recursos limitados, basados en unos deseos o necesidades que tiene cada persona. Continuando con el estudio de la economía, se mueve entre dos esferas, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, desde una perspectiva individual, estudia las tomas de decisiones de las personas y empresas y estudia variables como oferta, demanda, precio de producto, ahorro familiar. Y la macroeconomía, desde una perspectiva general, estudia comportamientos de fenómenos globales como el Producto Interno Bruto, tasa de desempleo e inflación. Teniendo en cuenta lo anterior, la economía es una ciencia que parte de una abstracción para crear módulos económicos, que son simplificaciones para predecir fenómenos económicos basados en supuestos. Continuando, se nos presenta este concepto principal de la economía positiva y la normativa. La economía normativa se basa en lo que es deseable, lo que debe ser, describe hechos mediante a valores personales y subjetivos, dando valores de hecho. Por ejemplo, el nivel de desempleo debe ser del 5%. Y la economía positiva no emite juicios de valor, no es subjetiva, se encarga de, por fenómenos o predicciones o fórmulas, de describir lo que realmente es. Por ejemplo, la tasa de desempleo actual es del 20%. Continuando este abordaje de la economía, pasamos a la escasez, que es un factor fundamental que examinar. Dentro de la definición tenemos que la escasez ocurre cuando los individuos o comunidades no pueden obtener todo lo que desean debido a los recursos y tiempos limitados. Teniendo en cuenta lo anterior, los recursos y las capacidades y tiempos son limitados. Y basado en esto hay unas decisiones de qué producir, qué y cuánto consumir. Teniendo en cuenta lo anterior, para la escasez de los recursos existen unos factores de producción para producir, los cuales son las tierras, recursos naturales, trabajo, capital físico, capital humano y el espíritu empresarial. Continuando, en esta producción tenemos entonces los bienes que son los que satisfacen las necesidades y producen alguna felicidad en los individuos. Tenemos los bienes económicos que son un subconjunto de los bienes derivado de los recursos escasos, en los cuales los individuos tienen que tomar decisiones de cómo utilizar. Los servicios son tareas realizadas por otras personas para satisfacer las necesidades de los individuos, como la lavandería, la limpieza, la atención médica. Continuando, tenemos los deseos y necesidades que definen la producción, ¿cierto? Son los que nos motivan a producir, porque los deseos son ilimitados y comprenden todo lo que una persona desea tener o experimentar. Y las necesidades son aquellas situaciones o hechos los cuales la persona debe satisfacer. Continuando la presentación, encontramos relación con la escasez al costo de oportunidad. El costo de oportunidad, eh, teniendo en cuenta la escasez, en muchas ocasiones los individuos tienen que decidir entre una opción u otra, teniendo esta escasez. La costo de oportunidad es el valor de aquella opción que se desecha o se deja de lado. Continuando con el costo de oportunidad, una forma de tenerlo en cuenta es un trade-off, por ejemplo, aquí graficado, entre una calificación esperada entre contabilidad y economía. Tenemos acá, si la persona invierte los mayores recursos estudiando contabilidad, sacará una mayor nota o una mayor calificación, pero sacrifica una calificación esperada buena de economía. Entonces, dentro de esta línea roja se mueve un margen de opciones dentro de cuánto estudiar entre uno y otra y poder saber qué combinación de valores de tener una calificación u otra. Continuando con los trade-off, un trade-off son la relación entre bienes de capital y de consumo. Los bienes de capital son todas aquellas herramientas o disposiciones de bienes para poder producir más bienes de consumo. Un ejemplo de esto es, antes de producir los pescados para el mercado, se deben producir los equipos como botes, pesca, redes y poleas para poder tener estos bienes de consumo. Entonces hay que tener en cuenta que la relación entre bienes de capital y bienes de consumo es un trade-off porque necesito tener bienes de capital para
y invertir en esto y sacrificar en esto para poder tener bienes de consumo a futuro. Una relación de esto son las curvas de posibilidades, las cuales en la línea azul se puede observar la relación que existe entre bienes de capital y bienes de consumo. Los bienes de capital y bienes de consumo están relacionados dentro de esa frontera porque es lo que permitiría producir. Y en la medida que yo pueda invertir más o menos en bienes de capital, tengo bienes de consumo posteriormente. Como se puede observar en la gráfica siguiente, puedo tener un incremento o una disminución en los bienes de consumo a futuro. Continuando, dentro de los conceptos de economía, uno de los principales factores es el dinero. Y tenemos en cuenta la evolución del dinero. Al inicio, las familias eran autosuficientes, las comunidades y todo lo que producían lo consumían. Después, con las especializaciones, se tuvo, por ejemplo, la ganadería y los agricultores realizaban intercambios y se produce el concepto de trueque. Pero las coincidencias de necesidades y de valores entre un producto y otro era muy complicado y surge el dinero de mercancía, que eran ciertos bienes que no eran de consumo inmediato y que tenían algún valor al ser intercambiado y se conocía su valor. Continuando en esto, desde el primer dinero tiene sus ciertas funciones. Por ejemplo, es un medio de cambio porque facilita el intercambio de bienes y servicios, una unidad de cuenta para que exista un entendimiento entre la comunidad del valor de los bienes y servicios. Un depósito de valor se puede almacenar y referencias para pagos diferidos, ya que sirve como un estándar para acuerdos de créditos y deuda futura. Con el tiempo existió el problema con los dineros de mercancía porque se necesitaba tener un buen almacenamiento adecuado por la voluminosidad, dificultad para dividir en unidades más pequeñas, deterioro de la calidad, por ejemplo, del maíz, y dependencia de la oferta y la demanda. Entonces, esto dio paso a que existieran las monedas. Y con las monedas que existiera por primera vez la banca. Los orfebres de Londres comenzaron a ofrecer el servicio de custodia de dinero y otros valores a la comunidad. Pero teniendo estos depósitos se dieron cuenta que podían prestar dinero, ganar intereses y hacer crecer sus utilidades. De igual forma, también crearon en este espacio los cheques como instrucción escrita para transferir fondos de una cuenta u otra, evitando acudir físicamente al orfebre cada vez que se necesitaba dinero. Posterior a esto, los orfebres nace el concepto de sistema bancario de reserva fraccionaria, indicando la proporción de reservas en oro con respecto a los depósitos totales, dado que eh, los orfebres o los bancos podían distribuir mucho dinero en el mercado y que estos superaban el dinero en circulación a los que tenían en reserva. Entonces, los sistemas bancarios pudieron regular esta proporción entre dinero en circulación y dinero en reserva. Posterior de las notas bancarias y los cheques, esto escaló al papel dinero. El papel dinero o el papel moneda fue emitido inicialmente por los bancos y posteriormente fue evolucionando y fue regulado por el gobierno. Continuando, el valor del dinero. El valor del dinero se basa en la confianza y aceptación generalizada que existe en una comunidad o un estado. Y este se refleja en su capacidad para tener intercambio de bienes y servicios. Se refleja en su poder de compra. El poder de compra está relacionado con el IPC y es determinado en un año mediante el cálculo del índice de precio para ese año, dividiendo en 100 por ese índice de precio. Continuando, hay algunas situaciones donde el dinero va mal, eh, relacionadas principalmente con la hiperinflación o inflación, escasez de dinero, cierres de bancos, demanda de monedas extranjeras. Todo esto genera unos efectos o impactos en la devaluación del dinero y lleva a las personas o las comunidades a tener alternativas como, por ejemplo, trueco o usar monedas extranjeras más estables. Continuando y ampliando uno de los conceptos de la microeconomía, el cual estudia el comportamiento individual de empresas en, individuales y de las empresas.
en las economías y tenemos dos actores principales, que son los compradores que reflejan la demanda y los vendedores que reflejan la oferta. Todo esto, la compra y la demanda y la oferta se basan principalmente en la satisfacción de necesidades, intercambios para satisfacción de necesidades. Existen algunos tipos de bienes. Tenemos los bienes normales, los cuales se clasifican en bienes de lujo, los cuales están reflejados con el estatus para adquirir para estatus para el consumidor, y bienes de primera necesidad, los cuales son necesarios para la subsistencia. Y los bienes inferiores cuya demanda disminuye al aumentar el ingreso del consumidor. Un ejemplo de esto es el uso o la compra de bienes de segunda mano. Continuando con esto, la oferta y la demanda, entonces tenemos los dos principales actores, los compradores y los vendedores. Los compradores representan la demanda, cantidad de bienes necesarios, y los vendedores la oferta, los cuales son los que colocan los bienes y servicios. Todo esto es una relación para satisfacer necesidades. De esta forma nace la ley de la oferta y la demanda, la cual la ley de la oferta, su pendiente es positiva. Mientras mayor sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida para ese bien. Y la ley de la demanda, su pendiente es negativa. A menor precio, mayor cantidad, a menor precio, mayor cantidad demandada, y a mayor precio, menor cantidad demandada. Continuando, también tenemos el concepto de elasticidad de la demanda, lo cual mide la sensibilidad del cambio de la cantidad demandada de un bien ante un cambio en su precio, y la elasticidad de la oferta indica cómo la cantidad ofrecida de un bien o servicio corresponde a cambios en su precio. Continuando, existen algunos determinantes para la oferta y unos determinantes para la demanda. Principalmente, ¿qué tenemos para la demanda? Los determinantes, los precios, los bienes complementarios, los ingresos de las personas, la población y la estacionalidad. Y los determinantes de la oferta son el precio del bien, el costo de producción, tecnología utilizada, precio de insumo, expectativa de producto. Todo esto lleva a poder fijar precios dentro de esta dinámica de oferta y demanda. Y conceptos también como análisis marginal de un producto. Conclusion, it shows the story of money and how it is evolved from physical commodity to more abstract forms, such as paper money and electronic transaction. This evolution reflects the need for a more convenient and efficient means of exchange in modern economy. Second, it's possible to understand the main function of money, which are facilitate trade, measure the value of goods and service, preserving purchase power over time. Money is fundamental factor to energize social interaction and key point to study in economy. The concept of opportunity cost is essential to evaluate the efficient use of economic resource, including money, by comparing the benefits and costs of different options. People and organizations take decisions that maximize their well-being or utility. Thank you.